Vamos a esperar un minutito más y vamos a retomar entonces este concepto, que se terminen todos de conectar, que me lleguen los pedidos y vamos a volver sobre este tema que es súper importante, no tanto para que ustedes vayan y se fijen en el ventilador, sino para que entiendan la dinámica de lo que el respirador hace en la vía aérea y en el alvéolo del paciente. ¿Sí? Lo que es importante de la ventilación mecánica es entender que al invertir el patrón respiratorio del paciente de una manera tan abrupta, de una ventilación a presión negativa a una presión positiva, genera un montón de cambios fisiológicos dentro del pulmón y en el sistema del paciente en general, en todos los sistemas, que puede ser a veces peor el manejo, si está mal hecho, de la ventilación mecánica, que lo que la ventilación mecánica lo puede beneficiar al paciente. Para esto hay que tener en cuenta muchas cuestiones. Algunas las estamos viendo y otras las vamos a ir viendo y otras nos van a quedar en el tintero porque sería un cuatrimestre de ventilación mecánica, si no. Es decir, que para aprender a ventilar a un paciente con 2 o 3 clases claramente no alcanza. Decíamos entonces que cuando el aire empieza a entrar, genera la vía aérea, que es desde la tráquea en adelante, todo lo que tiene que ver con la vía aérea de conducción y de transición hasta llegar al alvéolo es la vía aérea, ¿sí? Genera una determinada resistencia, porque cada vez se va haciendo más finita la vía aérea, ¿sí? Nosotros tenemos, la tráquea es grande, después se bifurcan 2 bronquiofuentes, y esos bronquios cada vez son más finitos y generan una resistencia. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de resistencia en relación con el diámetro? Entonces, cuanto más chiquito, más resistencia. Esto genera una determinada presión. Esa presión se llama presión inspiratoria pico, o presión pico, como más les guste. Esta presión pico tiene un valor, que lo van a ver en el respirador, 20, 25, depende la modalidad, si la limitaron por presión o la limitaron por volumen, pero siempre la van a ver en el ventilador. El ventilador les va a mostrar la presión inspiratoria o presión pico, ¿sí? O presión inspiratoria máxima, depende de cómo esté puesto en el ventilador, pero siempre se las va a mostrar y en la curva siempre va a estar acá, va a ser la más alta, ¿sí? Después de eso, si nosotros le decimos al ventilador, deja todo el aire adentro y no lo dejes salir, no abras la válvula inspiratoria, le ponemos una pausa inspiratoria, ¿sí? Le decimos, el aire entró, vamos a suponer que estuvieran respirando ustedes, inspirá, retené, en ese momento que retenés, el pulmón está lleno de aire. En ese momento que el pulmón está lleno de aire, está quieto ahí, ni entra ni sale. Si no entra ni sale, no hay flujo, ¿sí? El flujo es cero. Si el flujo es cero, la presión que hay acá es la misma presión que hay acá, porque el flujo es cero, no hay movimiento de aire. P1 es igual a P2. Por lo que vimos de flujo, ¿se acuerdan? Para que haya flujo tiene que haber gradiente de presión. Si no hay gradiente de presión, no hay flujo. El aire no sale ni entra. En ese momento el aire se reacomoda entre los alvéolos, que tienen poros que los comunican entre ellos. Y nos aparece una segunda medición, que es la presión meseta o plató. Esta presión es una presión a flujo cero. Como es una presión a flujo cero, no hay resistencia. No está la resistencia de la vía aérea. Ya la pasó, está acá, en este momento de la respiración. Ya la venció esta resistencia y no hay movimiento. Si no hay movimiento de aire, no hay resistencia de la vía aérea. Lo que nos está diciendo la presión plató es un número que siempre tiene que ser menor a la presión pico, que se redistribuye el aire y no hay flujo, no hay resistencia. La vía aérea ahora acá no cuenta. Lo que nos está diciendo la presión plató es qué presión hay acá, en el alvéolo. ¿Qué presión se está generando en los alvéolos ahora que el aire está acá adentro, quietito? No nos dice la presión alveolar, ojo, porque cuando vayan a los textos, si no se van a confundir, no nos dice la presión alveolar. Inferimos la presión alveolar a partir de la presión plató. Esto es una medición, y nosotros decimos, si acá mide 20, creemos que acá
hay cerca de 20. Poquito más, poquito menos. Pero no podemos decir acá hay 20, porque yo no tengo metido un manómetro dentro del alveolo, ¿se entiende? Lo estoy midiendo desde afuera. Lo estoy midiendo con un subterfugio, con una trampita, que es cerrarle la salida de aire. ¿Cuánto dura una pausa inspiratoria? Nada, 0,25 segundos. Para el paciente no significa nada eso, pero para el ventilador implica poder medir la presión plató. Esta pausa va a quedar englobada dentro del tiempo inspiratorio, no es que me achica el tiempo expiratorio, ni me prolonga ese segundo de tiempo inspiratorio, va a estar dentro del segundo del tiempo inspiratorio, ese 0,25 que yo no estoy dejando salir el aire. ¿Para qué? Para poder medir la presión plató. Porque cuando vieron distrés, vieron que hay que controlar la presión plató para que no se sobredistiendan los alveolos. Si la presión plató es muy alta, quiere decir que esos alveolos están sobredistendidos o cayó mucho su compliance, su capacidad de abrirse, están cerrados. Esta presión meseta o presión plató, si se eleva mucho, si se parece a la presión inspiratoria, estamos frente a un distrés, frente a una caída de la compliance. ¿Por qué? Porque a estos alveolos les cuesta mucho recibir el aire. Una vez que dejamos salir el aire, va a empezar el ciclo expiratorio, que puede terminar en 0, como dijimos antes, o puede tener presión de fin de expiración o PIP, que puede ser de 5 o más. El próximo ciclo va a partir de acá, no va a partir de acá. No va a partir de 0 como este hipotético ciclo. El próximo ciclo va a llegar acá y de acá va a volver a subir. Ese es el concepto de presión plató, presión pico y presión de fin de expiración o PIP. La presión pico nos habla de la resistencia de la vía aérea y del alveolo, la cantidad de fuerza que tiene que hacer el respirador para vencer la resistencia de la vía aérea y el alveolo. La presión plató nos habla de presión a flujo cero, donde no hay gradiente de presión, donde el aire no se mueve durante una pausa inspiratoria, y nos habla de la presión alveolar. Nos infiere la presión alveolar, no la mide, la infiere la presión alveolar. Y la presión de fin de expiración es algo que yo le pongo, le seteo al paciente y le digo, cuando llegues a determinado valor, de ahí no bajes, de ahí reinicia otro ciclo inspiratorio con todas estas características. ¿De qué nos sirve mirar estas curvas? Estas curvas están en los ventiladores para darnos cuenta si esta distancia se achica, quiere decir que algo de este alveolo está perdiendo compliance, está perdiendo distensibilidad, o porque lo está apretando un edema de intersticio, o porque tiene mocos, o porque tiene lesión alveolar, o porque está aumentando el distrés. No sé por qué, pero por alguna cuestión esta presión se está empezando a parecer a esta, y esta presión debe ser cerca de 10 por debajo de esta, aproximadamente. Digo, los números no son fijos en ventilación mecánica, se va modificando de ciclo a ciclo a veces, pero sí, esta presión siempre tiene que ser mayor que esta presión. Se parece como si fuera una curva de tensión arterial o de presión intracraneana, ¿sí? P1 siempre tiene que ser mayor a esta presión, porque en esta está todo este tubo finito actuando, mientras que en esta solamente estamos actuando la presión que se genera dentro del alveolo. Entonces, volviendo, cuando se está inflando el globo, la presión 1 es mayor a presión 2. Yo soplo con fuerza, que es lo que hace el ventilador, ¿sí? Una vez que esto ya se infló, ¿sí? Lo único que me está haciendo fuerza es la pared del globo. Por ende, aparece lo que es la presión alveolar. Esta ya no, porque esta ya pasó el aire por acá. En este momento, la presión acá y la presión acá son la misma, y aparece lo que es la presión plató, la presión de distensibilidad alveolar, ¿sí? Nos está hablando de cuánto se puede abrir este alveolo, de qué tan complaciente es el alveolo, qué tan duro es ese globo o blandito es ese globo, ¿sí? Luego
abriremos la válvula exhalatoria y dejaremos que el aire salga, ¿no? Obviamente. ¿Cómo va a salir? Si yo dejo de soplar un globo y lo abro, ¿por qué sale? Sale porque se vuelve a retraer a su posición de reposo. Y retraerse a su posición de reposo es la elasticidad. ¿Se acuerdan que dijimos que algo es elástico, como un elástico o un resorte? Lo estiro, pero cuando lo suelto vuelve a su posición. Bueno, lo mismo hace el tórax. Cuando respiramos nosotros se llena de aire. Cuando exhalamos tiende a la retracción. Las pleuras vuelven a traer hacia adentro a las costillas, toda la caja torácica empieza a hacer presión hacia su posición de reposo y el aire sale porque lo ordena, digamos, ese último poquito lo termina de sacar la retracción costal. Lo mismo sucede con el pulmón en la ventilación mecánica. Va a tener que salir por efecto de su propia caja torácica. No le puedo chupar el aire desde afuera, ¿sí? Es esto que están viendo. ¿Aburridos? Esa es mi gata cuando era chiquitita. Oh, y ahora está upa mío. Mientras yo les doy clase a ustedes, ella está sentadita upa mío en la silla del escritorio de la computadora. Bueno, ahora vamos a hablar de modalidades ventilatorias. Una cosita muy sencilla y el resto queda para que lo lean si ustedes tienen ganas, cuando puedan ir a la terapia y verlo efectivamente en un paciente, ¿sí? Ahora, no es un tema, digamos, yo lo puse porque ustedes cuando vayan a ver un paciente lo van a tener que poder registrar. Cuando ustedes vayan a ver pacientes, yo me voy a ocupar personalmente de que volvamos a revisar este tema. Para que puedan ir con la seguridad de que refrescaron este conocimiento que en este momento es absolutamente teórico, para que les sirva para atender pacientes, ¿sí? Es una súper herramienta saber ventilación mecánica, pero necesitamos saberla al lado de la cama del paciente. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo respira el paciente, cuál es su patrón respiratorio, que ahora lo estoy decidiendo yo desde afuera, ¿sí? La respiración la inicia el paciente. Si no la inicia el paciente, el modo va a ser mandatorio controlado. ¿Qué significa mandatorio controlado? Que cada ciclo se lo va a mandar el respirador por tiempo. La respiración la puede iniciar el paciente, ¿se acuerdan que dijimos que le podíamos poner sensibilidad y la podía iniciar el paciente? Sí, bueno, si la respiración la inicia el paciente, ¿quién la termina? ¿El paciente o el ventilador? Si la termina el paciente, la respiración es espontánea. El paciente inicia y termina la inspiración. O sea, cicla de inspiración-expiración. Es lo que hacemos nosotros en forma normal, es espontánea. Si el paciente inicia la respiración, pero la termina el tiempo que le pusimos nosotros al ventilador, el tiempo seteado, o sea, no la determina el paciente el fin de la inspiración, sino el ventilador, es una mandatoria asistida. Esto que ustedes ven acá, mandatoria controlada y mandatoria asistida, es la forma de llamar a cómo actúa el ventilador en relación con el paciente. Cuando es controlada, al ventilador no le da bolilla al paciente. Cada tantos segundos, tuk, 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 y ustedes van a una terapia intensiva y escuchan chuf, 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 el ciclo del respirador. Esa es una mandatoria controlada. Acá el paciente no hace nada. Ahora, cuando es asistida, que es en el 99% de los casos, ¿sí? Puede que el paciente no haga nada, o puede que el paciente cada tanto le pida un bombón de chocolate más. Cuando el paciente le puede pedir un bombón de chocolate más, se llama asistida. En uno lo controlo desde afuera y en el otro asiste el esfuerzo del paciente. Por eso se llama mandatoria asistida. ¿Y por qué se llama mandatoria? Porque siempre son bombones de chocolate. Lo único que decide el paciente es pedir un bombón de chocolate más. Yo sé que por ahí es un ejemplo medio vulgarón, pero si ustedes se lo imaginan de esa manera, van a entender qué significa. Significa que el ciclo que el paciente pide es un ciclo preseteado por nosotros. No es un ciclo a gusto del paciente, es a gusto del operador, en realidad, porque lo seteamos nosotros desde afuera.
esta forma de llamar a las respiraciones digamos, propuso en su momento, en el año 2007, en la revista Respiratory Care, que es buenísima, Chadbourne, que es un gran estudioso de la ventilación mecánica, un gran teórico de la ventilación mecánica, creo que junto con West ha sido y McIntyre, los padres de la ventilación mecánica en muchos aspectos, y son los que, digamos, es uno de los grandes investigadores de esto. Propuso esta nomenclatura para que no nos confundamos, porque después aparecen 80.000 cosas en los respiradores, cada vez más asociadas a las necesidades de los pacientes, y nosotros, si nos manejamos con este cuadrito, vamos a poder saber básicamente en qué situación está el paciente. El paciente tiene una ventilación controlada por presión o por volumen. Lo segundo que tengo que saber es, ¿mandatoria controlada, mandatoria asistida o espontánea? Y si es mandatoria asistida, ¿sí? Dijimos, la dispara el paciente y finaliza por tiempo, puede ser que encuentren estas siglas en los respiradores. No me quiero detener ahora en el tema de las siglas, porque esto, una vez que ustedes vayan a la práctica, lo vamos a repasar todo, para que sepan qué leer en el respirador. Ahí me voy a sentar con ustedes, para este momento seguramente ya vamos a estar en el aula, y me voy a sentar con ustedes con el pizarrón, y vamos a ver cada sigla, qué es lo que tienen que ir a buscar ustedes cuando vayan a ver el paciente real. Pero sepan que cada uno de estos tiene un contenido y que estas siglas remiten a cuestiones que tienen que ver con las variables de fase, ¿sí? Cómo se inicia, cómo se cicla, cómo se termina la respiración. Si la respiración es espontánea, ¿sí? Puede ser que esté asistida con algún tipo de presión, y esto es la presión de soporte, que vamos a ver ahora qué es la presión de soporte. O puede ser que no esté asistida de ninguna manera y la presión se mantenga siempre igual. Siempre le esté soplando bajito, pero siempre igual, en la inspiración y en la expiración. Y eso es un CPAP, es presión continua en la vía aérea. Acá tienen ejemplos de una ventilación mandatoria continua donde no hay respiraciones espontáneas. ¿Por qué les estoy poniendo estas cosas en la clase? Para que las tengan para cuando vayan a la práctica. Las vamos a revisar de nuevo. Esto en el vacío no tiene sentido perder demasiado tiempo viéndolo, pero yo quiero que lo tengan como material teórico para que puedan ir a leer también, ¿sí? Sí me voy a parar 2 minutos a mostrarles lo que es la presión de soporte. ¿Por qué? Como acá me quedó feo el cosito. La presión de soporte es ni más ni menos que tener un paciente despierto, iniciando la respiración, ciclando de inspiración a expiración y fijando su propio tiempo inspiratorio y su propio volumen inspiratorio. O sea, el paciente hace todo. El paciente inicia la respiración, el paciente cicla de inspiración a expiración, el paciente mete la cantidad de volumen que quiere meter, ¿sí? Durante el tiempo que quiera, inspiratorio. ¿Qué hace el ventilador entonces? ¿Para qué está en el ventilador el paciente si el paciente va a hacer todo? El ventilador presuriza la vía aérea cada vez que el paciente empieza a respirar. Le empuja un poquito el aire adentro del pulmón. ¿Para qué? Para vencer la resistencia del tubo endotraqueal y la vía aérea. Porque la presión de soporte se hace con el paciente todavía intubado. ¿Qué tipo de método usamos? ¿Por qué usamos la presión de soporte? La usamos durante el destete, cuando queremos sacarle el tubo al paciente, o cuando estamos entrenando al paciente para cerrarle la traqueostomía, mandarlo a la casa con una traqueostomía, extubarlo, ¿sí? La presión de soporte se puso en ventilación no invasiva también, a través de una máscara, a través de una cánula. Solamente la presión de soporte es, imagínense que ustedes empiezan a respirar, empiezan a meter aire en el pulmón y alguien se lo sopla adentro con un poquito de fuerza, como que le da un empujoncito al aire. Pero es un poquito de fuerza, no es la misma fuerza que hace el respirador cuando el paciente está en una ventilación asistida o en una ventilación mandatoria controlada. Es un poco de presión. ¿Cuánto? Lo suficiente para que el paciente no esté respirando por una pajita, haciendo esfuerzo de más, porque el tubo endotraqueal es finito, y al paciente le cuesta, si no, respirar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos, con la presión de soporte, de nivelar
esa entrada de aire a partir de que el paciente no tenga que estar batallando contra soplar por una pajita. A mí lo de soplar por una pajita me parece un ejemplo interesante porque si ustedes probaran respirar por una pajita, les aseguro que se cansan en un ratito. Y nosotros, cuando queremos sacar a un paciente del respirador, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar que el paciente pueda respirar por su cuenta y pueda sostener un volumen pulmonar acorde, que ese pulmón no se colapse porque le meten poquito aire, o que no se le cambien los valores del estado ácido base y el paciente empieza a tener acidosis respiratoria o tenga hipoxemia. Entonces, nunca lo vamos a extubar sin probar primero sus condiciones respiratorias. Para probar sus condiciones respiratorias, una de las modalidades en las que podemos poner al paciente es la presión de soporte, donde el paciente está asistido con un poquito de presión nada más. Eso es la presión de soporte. No es fácil de programar, ahí van a haber detalles que insisto, cuando vayan efectivamente a la terapia los vamos a repasar, pero el fundamento, la fundamentación científica de la presión de soporte es esto que yo les digo. Cómo se setea tiene sus bemoles, no es tan simple, pero la función que cumple siempre es la misma, es presurizar la vía aérea para vencer la resistencia del tubo endotraqueal. O la traqueostomía, si el paciente tiene una traqueostomía, ¿no? Esto es una forma en la cual el paciente presuriza la vía aérea. Le tenemos que poner un trigger para que el ventilador sepa cuándo te infló el pulmón un poquito y cuándo dejó de hacerlo. Y bueno, la presión de soporte puede tener trigger de flujo o trigger de presión. Eso va a depender de la elección en función de la dinámica respiratoria del paciente. ¿Qué ventajas tiene la presión de soporte frente a cualquier otro método ventilatorio? En principio disminuye el trabajo, porque si yo soplo por una pajita tengo que hacer mucha fuerza para respirar. En cambio, si yo ya me están ayudando un poquito, no tengo que hacer tanta fuerza. Entonces, si el paciente estuvo mucho tiempo ventilado y tiene poquita resistencia muscular, la presión de soporte lo ayuda a trabajar menos y menos consumo de oxígeno. Lo puedo tener despierto al paciente con una buena analgesia y una sedación moderada, pero el paciente puede estar despierto y puede estar señalando en una planilla, quiero agua. No le vamos a poder dar agua porque no vamos a poder darle nada por boca. Pero digo, el paciente podría estar despierto interactuando con ustedes, o quiero que venga mi tía, qué sé yo. O sea que lo puedo dejar con una sedación mínima que le permita estar confortable y una analgesia acorde que le permita no tener dolor. No hay riesgo de barotrauma porque la presión que el ventilador genera va a ser muy bajita. Entonces no hay riesgo de que haya un neumotórax, por ejemplo, o un barotrauma o una lesión alveolar. Y mejora la sincronía, porque cada vez que el paciente inspira, lo único que hace el ventilador es, te sopla un poquito. Y cuando el paciente deja de inspirar, el ventilador le baja la presión de vuelta. ¿Se entiende? Cuando yo empiezo a inspirar, el ventilador me sopla un poco. Cuando yo ya estoy inspirando con el globo lleno, o sea, ya casi no hago ningún esfuerzo, el ventilador deja de mandarme esa presión y vuelve a bajar, como para dejarme exhalar. ¿Se entiende? Son dos niveles de presión, la presión de soporte, una presión inspiratoria y una expiratoria. ¿Para qué? Para que no me cueste exhalar. Si no, tengo que estar soplando contra el viento. ¿Qué desventajas tiene? En principio necesito un paciente que el cerebro, el bulbo, funcione bien. ¿Sí? Igual los ventiladores tienen en presión de soporte lo que se llama backup de apnea o ventilación de respaldo. Si el paciente por alguna cuestión hace una apnea, el ventilador pasa a una modalidad controlada. No es que se va a morir el paciente y no nos vamos a dar cuenta. Por suerte, los ventiladores tienen lo que es el backup de apnea, y si va a sonar, y además se va a pasar a controlar el ventilador, la respiración del paciente, con parámetros que le hayamos puesto nosotros. ¿Sí? Y, por otro lado, tenemos que ir a monitorear el volumen, porque es un modo ventilatorio controlado por presión. La variable independiente es presión, pero la variable dependiente es volumen. Entonces, según la presurización, tenemos que ir a ver qué volumen está metiendo el paciente efectivamente en sus pulmones, aparte de ver el volumen exhalado.
Vamos a ver lo que es el volumen exhalado, y ahí vamos a ver si el soporte es adecuado, o el paciente necesita más o necesita menos. ¿Sí? Cuando digo el soporte me refiero a esa presión que les vamos a empujar adentro del tórax. El CPAP es el último modo que vamos a ver hoy. El CPAP es solamente un soplido continuo en la vía aérea. Yo siempre les digo que si ustedes quieren saber lo que es el CPAP, abran la ventanilla del auto, saquen la cabeza y respiren contra el viento. Eso es el CPAP. O si alguna vez anduvieron en moto, yo en mis épocas de juventud andaba mucho en moto, y en motos te viene todo el viento a la cara, entonces cuando vos querés meter el aire es bárbaro, pero cuando lo querés sacar te quiero ver. Tenés que estar soplando contra el viento. Eso es el CPAP. El CPAP es soplar contra el viento. ¿Por qué? Porque la presión es continua en la vía aérea. Por eso lo que ustedes ven en la curva de presión, que es la primera que ven, que dice pressure, es siempre igual, 10. Cuando el paciente inspira, se roba un poquito. Cuando el paciente expira, aumentará un poquito. Pero el nivel de sostén de CPAP, presión continua en la vía aérea, continua de 10 en este caso. Un CPAP de 10 es como soplar contra el viento. ¿Para qué sirve esto? Y se parece un poco a la PIP, mantiene el alveolo distendido, porque siempre tengo un poquito de presión. Entonces, es un modo TT, se usa con un paciente despierto, ¿sí? Porque fíjense que el ventilador lo único que hace es mantener un flujo continuo de aire, soplando siempre igual, ni siquiera sube y baja. El tiempo lo maneja el paciente, el volumen lo maneja el paciente, la presión inspiratoria la maneja el paciente, el flujo lo maneja el paciente. Fíjense que todas las otras curvas son todas irregulares, justamente porque cada ciclo es distinto, porque el paciente no respira siempre igual, nosotros no respiramos siempre igual, ¿sí? Y tiene efectos similares a la PIP. Me sirve para mantener una ayudita y mantener el alveolo abierto. ¿Cuál es la desventaja en relación a la presión de soporte? Y puede aumentar el trabajo respiratorio, porque al paciente le puede costar mucho exhalar. Le va a ser fácil inhalar, pero le va a costar exhalar. En cambio, en la presión de soporte, cuando inhala sube, y cuando empieza a dejar de inhalar, empieza a bajar. Es más fisiológica, se parece más a cómo respiramos normalmente, de manera fisiológica. Por eso la presión de soporte, se dice, es el mejor método de destete hasta el momento. Pero eso no quiere decir que este no sirva. Hay pacientes que andan bárbaro con CPAP, no les cae bien la presión de soporte, y hay pacientes que andan mejor con la presión de soporte. Hay que individualizar el paciente y el momento del paciente, porque un paciente que hoy está bien con CPAP, capaz que mañana entrena con presión de soporte, porque con CPAP anduvo bien, pero después anduvo mal, o al revés. Hay que ir viendo cómo evoluciona cada paciente. Lo lindo de la terapia intensiva es que uno va viendo el paciente el minuto a minuto, cómo está. No, las pruebas para ventilación espontánea duran más o menos media hora, y uno ve cómo respira el paciente en esa media hora, ¿sí? Se pueden hacer extendidas a 2 horas, se puede hacer entrenamiento, hay prolongado, hay un montón de situaciones. Pero lo bueno es que uno puede estar al lado del paciente y ver en un ratito breve de tiempo cómo es su mecánica respiratoria, cómo sería si lo extubara. Eso es el winning. El winning es empezar a entrenar al paciente, despertarlo, y ver qué pasaría si lo extubara antes de extubarlo, porque el riesgo de reintubar al paciente es alto, aumenta mucho la mortalidad. Porque puede ser que yo lo extube, lo tenga que reintubar rápidamente por fracaso respiratorio si no hice todas estas pruebas, y no lo puedo intubar, y el paciente se me muera. Haga un espasmo, haga lo que sea, la persona que está intubando no lo puede intubar, lo que pase, no importa, y el paciente se para y se muera. Entonces, para eso existe el destete, y el destete se hace en estas modalidades, o en presión de soporte o en CPAP, de manera tal que yo tenga una mirada desde afuera de cómo sería si le sacara el tubo. Para esto el paciente tiene que estar despertándose, una sedación moderada, pero el paciente tiene que poder darnos cuenta de responder órdenes simples, ábreteme la mano, ábrame los ojos, y tiene que tener su drive respiratorio intacto. El paciente puede estar dormido, sí, puede estar dormido, pero puede estar respirando solo, y ante el menor estímulo se va a despertar. No es que lo tenemos que tener al paciente todo el tiempo saltando en la cama de alegría para poder sacarle el tubo. Lo podemos destetar al paciente
todavía un poco dormido, pero lo que necesitamos es que al mínimo estímulo verbal o tocándolo el paciente se despierte y sobre todo que pueda respirar por su cuenta, ¿sí? Acá es lo que están viendo, es lo mismo del CPAP, ¿ven? Acá hay una presión de 10 continua, cuando inhala se lleva un poco de aire, cuando exhala aumenta un poquito esa presión, ¿sí? ¿Se parece al ciclo fisiológico de la respiración? Claro, porque es un modo ventilatorio espontáneo. De hecho, se dice que el CPAP no es un modo ventilatorio, es solamente un poquito de aire a presión. Es un flujo de aire a presión y nada más. No es un modo ventilatorio en sí mismo porque no tiene variables de fase. Fíjense, todo lo hace el paciente. Acá no hay variables de fase, no hay inicio de la respiración, no hay fin de la inspiración, no hay fin de la expiración, no hay variables de fase. Si no hay variables de fase, no hay modo ventilatorio. A diferencia de la presión de soporte, que sí están las variables de fase, que las puede modificar el paciente, pero están seteadas, ¿sí? El CPAP no tiene backup de apnea en general, por ejemplo. Y casi no se usa solo. Se puede usar mucho, y de hecho se usa mucho en ventilación no invasiva. En ventilación invasiva tratamos de usar presión de soporte. Acá tienen un CPAP, pero que es un CPAP con trampita este. Este es un CPAP que figura acá CPAP, por eso conmigo van a ver todas estas cosas antes de ir a la práctica, porque acá figura CPAP, ¿ven? Y acá abajo dice ASB. Este ASB es presión de soporte. Esto, si yo lo miro, yo que tengo 27 años de terapia, no veo esto y te digo, el paciente está en presión de soporte. No está en CPAP, porque si no, esto sería siempre igual. Y acá tengo una presión inspiratoria y una presión expiratoria que es menor. ¿Ven? Lo mismo pasa con el flujo. Y acá me está figurando 7/5, o sea, 12, que es este valor. Todas estas cosas las vamos a revisar cuando vayan al hospital, vamos a tener una clase de cómo mirar un respirador. Con todos estos conocimientos teóricos que ustedes ya van a tener, los van a repasar, y yo me voy a parar con ustedes y vamos a hacer dibujitos en el pizarrón, y vamos a ver qué ir a buscar en los botoncitos de los respiradores, qué significa cada uno de los modos que figuran acá, qué son estas cosas que figuran todas por acá, y qué información les da el respirador y qué cosas van a setear ustedes. Ahora no tiene sentido, se perdería una clase más. Yo quisiera en la próxima clase avanzar a empezar sepsis, porque les va a servir para sus ateneos, y porque para mí es un temazo que me encanta enseñarlo, por otra parte, porque es un tema que me gusta mucho, y que tiene mucha importancia a la hora de evaluar las situaciones que pueden aumentar o disminuir la mortalidad de los pacientes. Y con cuidados de enfermería específicos, realmente se ha logrado disminuir la mortalidad de los pacientes en el caso de la sepsis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Además de que vamos a subir esto al YouTube y al grupo que lo manda Andrea. Les voy a subir un mini vademecum de sedonalgesia, que no sé si no lo puse ya, por ahí ya lo puse, no me acuerdo. Y las drogas de uso en terapia intensiva, los sinotrópicos y vasopresores de uso en terapia intensiva. Cosa de que ustedes lo tengan para sus ateneos, ¿sí? Voy a abrir un tópico nuevo, que va a ser el tópico de sepsis, y las drogas vasoactivas van a estar en el tópico de sepsis. Así ya las empezamos a considerar en la clase de sepsis, donde vamos a tratar al paciente con vasopresores, con inodilatadores, con drogas que modifican el gasto cardíaco. Repasen esta cuestión del gasto cardíaco para hablar de sepsis, así se nos hace mucho más llevadero hablar de otros temas y no tener que volver sobre eso. Con respecto a ventilación mecánica, vamos a terminar acá. Si bien hay diapositivas que no las abordamos puntualmente, quédense tranquilos, en el momento en que ustedes tengan que ir a la práctica, independientemente de la fase del cuatrimestre en la que estemos, vamos a tener una clase de esto de alguna manera presencial. Si no están cursando, nos vamos a encontrar en la universidad y nos vamos a repasar. De alguna manera, esto se va a solucionar antes de que vayan a ver a los pacientes, para que sepan qué ir a buscar al ventilador, porque todo esto que yo les enseño es todo teoría. Ahora, ¿esto en qué botoncito lo encuentro?
¿Y qué dice el ventilador? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se escribe esto? ¿Se entiende? Me parece que les va a resultar más útil tener esa clase así, de una manera mucho más